Muy bien, vamos a calcular o a resolver el problema 486. Aquí está el problema 486. Dice que hay que calcular el momento del par de fuerzas expresando el resultado con un vector cartesiano. Lo acerco un poco para que puedas ver los datos. Entonces, para resolver este problema, básicamente lo que nosotros tendríamos que hacer es calcular el momento con respecto a cualquier punto de esta fuerza y esta otra fuerza. Si calculáramos con respecto al punto O, sería el momento con respecto al punto O de esta fuerza más el momento con respecto al punto O de esta fuerza. Sin embargo, dado que el momento de un par es como resultado una sumatoria de fuerzas igual a cero y solamente un momento libre, entonces da exactamente el mismo resultado si calculamos el momento con respecto a cualquier otro punto. Y lo que más conviene es calcular con respecto a algún punto por donde pase alguna de las fuerzas, dado que si calculamos el momento con respecto a algún punto por donde pase alguna de las fuerzas, sucede que el momento de esa fuerza en particular se va a volver cero. ¿Por qué? Porque siempre el brazo de palanca sería del punto a la línea de acción de la fuerza cero, no tendría brazo de palanca y te da cero. Entonces, normalmente se utiliza un punto por donde pasa la fuerza para así simplificar el problema. En este caso yo voy a calcular el momento de las dos fuerzas con respecto al punto A. De esta manera, el momento de esta menos F con respecto al punto A me va a dar 0 y solamente tendré que calcular el momento con respecto al punto A de esta fuerza F, 50 en I menos 20 en J más 80 en K. Checa de cómo las fuerzas son totalmente invertidas, una fuerza positiva y otra negativa, así es de que efectivamente es un par. Bueno, entonces vamos a comenzar con esto. Primeramente, ya tengo aquí cierto avance. De lo que implica el problema. Nosotros tendríamos que el momento de esta fuerza con respecto al punto A, como ya te había dicho, es 0 y solamente hay que calcular el momento con respecto al punto A de esta fuerza. De manera tal que sería el momento igual a R. R es el vector de posición de AB cruz F. Entonces, el vector de posición de AB cruz F. Primeramente calculemos el vector de posición. Para ello nuestro punto inicial va a ser el punto A y el punto final va a ser el punto B. De acuerdo con la información que tú puedes ver aquí en el libro, para el punto A tú tienes como componente en X menos 4, en Y 5 y en Z menos 6. Y para el punto B tienes en X0, en Y menos 3 y en Z más 8. De forma tal que si nosotros calculáramos este vector de posición, es punto final menos punto inicial, 0 menos menos 4 me va a dar más 4 en I, menos 3, menos 5 son menos 8 en J, y 8 menos menos 6 me va a dar más 14 en K. Y la fuerza F, pues la fuerza F, aquí está, 50 en I menos 20 en J más 80 K, y aquí también la he reproducido. Muy bien, entonces para calcular este momento, lo que hay que hacer es hacer precisamente R cruz F. Primer renglón IJK, segundo renglón el vector de posición y en el tercer renglón la fuerza. Así es de que vamos a resolver este determinante. Resolviendo el determinante tendríamos lo siguiente, tendríamos más I. Con este más I eliminamos renglón y columna para las I y me va a dar menos 8, menos 20, 14 y 80. Menos J, eliminamos renglón columna, me va a dar 450, 1480. Más K, eliminamos renglón columna, 450 menos 8 menos 20. Y resolvemos, entonces para la CIS va a dar como resultado menos 360 en I. Comprobamos. Efectivamente, menos 360 en I para las J. Más 380 en J. Comprobamos.
Está bien. Y finalmente para las K sería más 320. Comprobamos. Efectivamente es correcto. Entonces nos pide dejar el momento en forma vectorial cartesiana. El momento sería menos 360 en I, más 380 en J, más 320 en K. Y listo, así termina el problema.